si todo lo que creías saber sobre los primeros capítulos de la humanidad fuera solo la versión simplificada. No, en serio, detente un segundo. Existe una historia que nunca te han contado. Y no estoy hablando de ángeles y gigantes. Eso ya lo has oído 1000 veces. Estoy hablando de algo mucho más perturbador. Algo que fue deliberadamente borrado de las Escrituras. Porque mientras escuchabas sobre el diluvio como una historia de castigo, alguien decidió omitir la parte sobre lo que sobrevivió. ¿Estás listo para descubrirlo? Lo que ocurrió entre el Edén y el diluvio no fue solo sobre pecado y castigo. Fue sobre conocimiento, tecnología, poder y sobre personas específicas que portaban secretos capaces de cambiarlo todo. Personas que la historia intentó olvidar. Aquí está lo que vas a descubrir en los próximos minutos. Una mujer, la única nombrada en la descendencia de Caín. Su nombre aparece una vez, sin explicación, sin contexto. ¿Por qué? ¿Qué tenía de tan importante que su nombre no podía ser borrado, incluso cuando todos los demás lo fueron? 4 esposas. Ellas entraron en el arca con Noé y sus hijos. 8 personas, 4 mujeres. La Biblia nunca revela sus nombres, pero otros textos antiguos lo sabían. Y registraron no solo quiénes eran, sino lo que llevaban en las manos cuando las puertas del arca se cerraron. Un guardián. Matusalén vivió 969 años, el ser humano más longevo registrado. Su nombre significa, cuando él muera, será enviado. Y en el año exacto de su muerte, las aguas subieron. ¿Coincidencia? ¿O él estaba sosteniendo algo? Y cuando sus manos se abrieron, el juicio llegó. Una ciudad perdida. La primera ciudad del mundo, construida por el primer asesino. Metalurgia, música, ganadería organizada. Todo allí. Desapareció bajo las aguas. Pero 70 años después del diluvio, la humanidad estaba construyendo de nuevo, con las mismas técnicas. ¿Cómo? ¿De dónde vino el conocimiento si todo fue destruido? Y un reinicio que falló. El diluvio debería haber borrado todo. Reinicio 0. Pero cuando Dios vio la torre de Babel, Él dijo algo perturbador. Ahora no habrá restricción para todo lo que intenten hacer. Espera, si el diluvio reinició todo, ¿por qué ya eran demasiado poderosos solo 70 años después? ¿Percibes el patrón? Cada pieza de esta historia se conecta. Las mujeres guardan el conocimiento. Matusalén preserva los escritos. La ciudad de Enoc establece el modelo. El diluvio intenta destruir, pero algo sobrevive. No por accidente, por diseño. Porque cuando las aguas bajan, lo primero que hace la humanidad es reconstruir. No como principiantes, sino como quien está recordando. No era progreso, era recuperación. Y eso lo cambia todo. Pero antes de llegar al reinicio, antes de entender qué falló y por qué alguien no quería que supieras esto, necesitamos empezar donde todo fue deliberadamente escondido. Con las personas cuyos nombres fueron borrados, con los guardianes invisibles de la memoria. Y eso nos lleva a una pregunta simple que nadie hace. ¿Por qué solo una mujer fue nombrada antes del diluvio, fuera de la descendencia santa? La respuesta te va a sorprender y te va a hacer cuestionar todo lo que viene después. Génesis capítulo 4, versículo 22 dice:
Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, maestro de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Detente y piensa en eso. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, maestro de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Detente y piensa en eso. En toda la genealogía de Caín, 7 generaciones de hombres y sus logros, solo una mujer es nombrada. No Eva, no las esposas de los patriarcas, solo Naama. ¿Por qué? La Biblia no lo explica. Simplemente registra el nombre y sigue adelante. Pero espera, ese silencio es ensordecedor. Porque en una cultura donde las mujeres raramente eran mencionadas en las genealogías, nombrar a una significa que era importante, muy importante. El nombre Naama viene del hebreo Naama, que significa agradable, bella o graciosa. Pero aquí está el problema. La belleza no era razón suficiente para ser incluida en un registro sagrado. Tenía que haber algo más. Y entonces descubres esto. El Targum de Jonathan ben Uziel, un antiguo comentario arameo de la Torá, identifica a Naama como inventora de canciones y lamentos fúnebres. Ella no solo era bella, ella creaba. Ella preservaba conocimiento a través de la música, la poesía, la memoria oral. Ahora presta atención al contexto de su familia. Su hermano Tubal-Caín era el maestro de la metalurgia. Génesis dice que él era maestro de toda obra de bronce y de hierro. Él forjaba herramientas, armas, instrumentos, el primer metalúrgico de la historia. Su otro medio hermano, Yubal, era el padre de todos los que tocan arpa y flauta, el primer músico. Y Jabal era el padre de los que habitan en tiendas y poseen ganado, el primer pastor nómada. ¿Ves el patrón? Esta familia no solo sobrevivía, ella inventaba la civilización, metalurgia, música, ganadería organizada, todo concentrado en una sola descendencia. Y Naama estaba en el centro de eso. Pero aquí está donde la historia se pone realmente perturbadora. La tradición judía, preservada en el Génesis Rabá, un antiguo comentario midrásico, identifica a Naama como la esposa de Noé. No es afirmación bíblica, es interpretación tradicional. Pero piensa en las implicaciones por un segundo. Si Naama, de la descendencia de Caín, se casó con Noé, de la descendencia de Set, entonces las dos humanidades se unieron. La descendencia del primer asesino se fusionó con la descendencia de los justos. El conocimiento técnico encontró la devoción espiritual, y eso lo cambia todo. Naama habría entrado en el arca. Déjame mostrarte lo más perturbador. El teólogo John Gill, del siglo XVIII, sugirió que el nombre de Naama podría haber sido confundido con el de la esposa de Cam, hijo de Noé. Otras tradiciones dicen que ella era madre de los Nefilim. Otras aún la conectan con los vigilantes. Pero la verdad más simple es esta. Naama fue mencionada porque ella portaba algo: conocimiento, tradición, memoria. Y si ella entró en el arca, entonces todo lo que ella sabía sobrevivió al diluvio. Pero espera, Naama no estaba sola. Génesis capítulo 7, versículo 13, registra: en el mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos. 8 personas, 4 mujeres. Y la Biblia nunca revela sus nombres. Entonces la pregunta que deberías estar haciendo es: ¿qué llevaban que era tan peligroso que sus nombres fueron borrados de la historia? Génesis capítulo 6, versículo 18, dice: pero estableceré mi pacto contigo,
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 4 mujeres entraron en el arca. Ninguna fue nombrada en la Biblia canónica. Esto no es accidente, es una elección deliberada, porque otros textos antiguos sabían sus nombres y registraron no solo quiénes eran, sino lo que llevaban. Déjame mostrarte algo. El libro de los jubileos, escrito en 360 años antes de Cristo y considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa Etíope, nombra a las 4 esposas. Capítulo 4, versículo 33, identifica a la esposa de Noé como Sara. Capítulo 7, versículo 6, nombra a las otras. Sedeket Elebab, esposa de Sem; Nael Tamauk, esposa de Cam; y Adat Aneses, esposa de Jafet. Pero aquí está lo que el texto no dice explícitamente, pero que la tradición preservó: lo que ellas trajeron al arca. El libro de Jasher, otro texto antiguo mencionado en la propia Biblia en Josué, capítulo 10, versículo 13, preserva una tradición diferente. Él identifica a la esposa de Noé como Naama, hija de Enoc. No el Enoc que caminó con Dios, otro Enoc. Pero incluso esa variación apunta a algo crucial. Las esposas venían de descendencias diferentes. Y entonces percibes algo. Piensa estratégicamente. Noé no eligió esposas al azar para sus hijos. En una época donde los matrimonios eran alianzas, donde el conocimiento se transmitía a través de familias, cada esposa traía una herencia específica. Aquí está donde se pone fascinante. La tradición rabínica, preservada en diversos midrashim, sugiere que una de las esposas portaba conocimiento de hierbas medicinales, otra de agricultura, otra de tejido y fabricación de ropa, y otra de preservación de alimentos. ¿Percibes lo que está pasando aquí? No eran solo compañeras, eran especialistas. Cada una garantizaba que un tipo diferente de conocimiento sobreviviera al diluvio. Cada esposa era una biblioteca viva de su área. Pero había algo más peligroso. El Génesis Rabá, comentario judío compilado en el siglo V después de Cristo, preserva una tradición perturbadora. Una de las esposas portaba conocimiento prohibido, no hechicería, no magia, sino algo que venía de los días antes del diluvio. Algo que debería haber sido destruido. El texto no especifica qué, pero la implicación es clara. No todo el conocimiento antediluviano fue borrado por las aguas. Ahora piensa en los objetos físicos. Génesis capítulo 6, versículo 21 ordena: Tú, pues, toma para ti de toda comida que se come y ajúntala para ti, y te será para sustento, a ti y a ellos. Comida, semillas, pero ¿y qué más? Aquí está lo que pocos perciben. El arca tenía 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, 3 pisos, espacio suficiente para animales, provisiones y artefactos. Y esto es donde la historia se pone patas arriba. La tradición judía preserva que Noé trajo al arca los huesos de Adán. Otros textos sugieren que él trajo escritos antiguos grabados en piedra o metal, tablas que sobrevivirían al agua. Pero ¿quién guardaría esos artefactos? ¿Quién garantizaría su preservación? Las mujeres. Porque en toda cultura antigua, las mujeres eran las guardianas de la memoria doméstica. Eran ellas las que enseñaban a los niños, transmitían historias, preservaban tradiciones, y entonces empiezas a entender. Y si esas 4 mujeres portaban no solo semillas y herramientas, sino también
conocimiento escrito, mapas de las estrellas, registros de ciclos climáticos, técnicas de construcción, fórmulas médicas. El borrado de sus nombres no fue solo cultural, fue estratégico. Porque si quieres esconder lo que fue preservado, empiezas borrando a quien lo preservó. Pero espera, hubo alguien que sabía lo que venía. Alguien que vivió 969 años preparando a la humanidad para lo inevitable. Alguien cuyo propio nombre era una profecía. Y cuando él murió, la cuenta regresiva comenzó. Génesis capítulo 5, versículos 21 a 27 registra. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Y vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años. Y murió. 969 años. El ser humano con la vida más larga registrada. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pierde. Su nombre lleva un secreto. En hebreo, Matusalén, Metushelach, significa cuando él muera será enviado, o su muerte traerá. El propio nombre era una profecía sobre el diluvio. Enoc, su padre, que caminó con Dios y fue tomado sin ver la muerte, nombró a su hijo con un mensaje. Mientras Matusalén viviera, el mundo estaba a salvo. Cuando él muriera, el juicio vendría. Y entonces descubres algo perturbador. Eso es exactamente lo que ocurrió. La cronología bíblica es precisa aquí. Matusalén murió en el año 1656 desde la creación, según el cálculo tradicional. El diluvio comenzó en el mismo año. Génesis capítulo 7, versículo 11 especifica: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día se rompieron todas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. 7 días antes de que las aguas subieran, Matusalén murió. La misericordia de Dios permitió que él no viera la destrucción, pero su muerte fue el detonante. Pero espera, ¿por qué él vivió tanto tiempo? ¿Por qué Dios permitió que un hombre alcanzara casi 1000 años? La respuesta está en lo que él guardaba. El Sefer Hayashar, el libro del justo, mencionado en Josué capítulo 10, versículo 13, y en 2 Samuel capítulo 1, versículo 18, preserva tradiciones sobre Matusalén que no aparecen en Génesis. Él era el guardián de las enseñanzas de Enoc, el bibliotecario de la humanidad antediluviana. Y aquí está donde la historia se pone impresionante. Cuando Enoc fue tomado por Dios, él no se llevó todo con él. Él dejó registros, conocimiento, visiones. El libro de Enoc, preservado completamente solo en Ge'ez, por la iglesia etíope, pero con fragmentos encontrados en arameo en Qumran, describe algo chocante. 366 libros que Enoc escribió. Capítulo 81, versículo 6, registra a Enoc diciendo a Matusalén: guarda, hijo mío Matusalén, los libros de la mano de tu padre, y entrégalos a las generaciones del mundo. 366 libros. ¿Sobre qué? Aquí está donde se pone fascinante. El libro de Enoc, sección llamada Libro Astronómico, que va del capítulo 72 al capítulo 82,
detalla conocimiento astronómico sorprendente. Enoc describe los movimientos del Sol y de la Luna a través de 12 portales celestiales. Él registra que el año tiene 364 días, organizados en 52 semanas perfectas. Él mapea las estrellas, los vientos, los ciclos de las estaciones. Capítulo 72, versículo 27 dice: «Y vi escrito en ellos cómo una luna nace y otra se pone en los 12 portales, y cómo son transportadas en el cielo, y cómo retornan de nuevo, y cuando una luna nace y otra se pone». ¿Percibes lo que esto significa? No eran solo visiones espirituales, era astronomía, calendario, matemáticas, conocimiento que permitía predecir eclipses, calcular cosechas, navegar por los mares. Y Matusalén lo guardó todo. Por 969 años, él fue el enlace entre el mundo de Enoc y el mundo de Noé. Él vivió con Adán por 243 años. Convivió con Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared. Él conectaba todas las generaciones desde la creación hasta el diluvio. Y entonces percibes algo crucial. Cuando Noé nació, Matusalén tenía 714 años. Él tuvo 2 siglos y medio para enseñar a su nieto, para transmitir no solo los libros, sino el conocimiento de cómo usarlos. El libro de los Jubileos, capítulo 7, versículo 38, registra que Noé escribió en un libro todo según lo que Matusalén le había enseñado, todo sobre medicina, enfermedades y cómo curar con hierbas de la tierra. Noé no era solo constructor de arca, era escriba, médico, astrónomo. Y todo eso vino de Matusalén. Pero aquí está lo más perturbador. Matusalén guardaba algo más allá de libros. Él guardaba un secreto sobre un lugar que fue el origen de todo, la primera ciudad que nunca debería haber existido. Y cuando Matusalén murió, Noé sabía exactamente hacia dónde irían las aguas primero. Génesis capítulo 4, versículo 17, registra: «Y Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó Caín una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc». La primera ciudad del mundo, construida por el primer asesino. Piensa en la ironía por un segundo. Caín, que derramó la sangre de su hermano, que fue maldecido a ser errante y fugitivo sobre la tierra, decide dejar de huir y construir, no una casa, una ciudad. Génesis capítulo 4, versículo 11, registra la maldición. «Ahora pues, seas maldito tú sobre la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su vigor. Fugitivo y errante serás en la tierra». Pero Caín no vagó para siempre. Él estableció raíces. Él desafió la maldición, construyendo permanencia. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no percibe. La ciudad de Enoc no fue solo un asentamiento. Fue el berce de la civilización técnica. Ahora presta atención a esto. Génesis capítulo 4. Lista la descendencia de Caín con detalles inusuales. No solo nombres, sino profesiones, logros, innovaciones. Versículo 20. «Y Adán conoció otra vez a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo Dios: me ha sustituido otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató». Espera, no. Versículo 20. «Y Adán conoció otra vez a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set». No, el versículo 20 es: «Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados».
Nesh, versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Este fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 22. Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Ganadería organizada, música instrumental, metalurgia, todo en la descendencia de Caín, todo probablemente centrado en la ciudad de Enoc. Y entonces empiezas a imaginar. El texto no describe la ciudad en detalles, pero la arqueología moderna muestra lo que ocurre cuando metalurgia, música y ganadería convergen en un solo lugar. Complejidad. Tubal-Caín no forjaba solo en medio de la nada. La metalurgia exige infraestructura, minas para extraer mineral, hornos que queman sin parar, trabajadores especializados que conocen temperaturas, aleaciones, técnicas. Jubal no inventó la arpa sentado debajo de un árbol. Los instrumentos musicales exigen experimentación. Maestros enseñando a aprendices. Conocimiento refinado a través de generaciones. Y Jabal. Organizar rebaños significa logística, rutas de pastoreo, sistemas de intercambio, mercados donde el pastor negocia con el metalúrgico, que negocia con el músico. ¿Percibes lo que esto significa? La ciudad de Enoc no era un campamento primitivo. Era un centro urbano, donde diferentes tecnologías se encontraban, se combinaban, evolucionaban juntas. Y aquí está donde se pone fascinante. La arqueología confirma algo sorprendente. Las primeras ciudades conocidas de Mesopotamia, como Uruk y Eridu, datan de aproximadamente 6.000 años atrás. Ellas tenían exactamente esas características: metalurgia, música, comercio, templos. Estructuras monumentales que desafiaban la capacidad de pueblos primitivos. Pero espera, la ciudad de Caín desapareció. Ningún arqueólogo ha encontrado ruinas identificadas como ciudad de Enoc. Pero el modelo que ella estableció reapareció, inmediatamente después del diluvio. ¿Cómo? Déjame mostrarte la evidencia. El libro de los Jubileos, capítulo 8, versículos 10 a 12, describe algo fascinante. Después del diluvio, cuando la tierra fue dividida entre los hijos de Noé, Cam recibió la tierra al sur, incluyendo Mesopotamia. Y allí, su hijo Cus engendró a Nimrod. Génesis capítulo 10, versículos 8 a 10 registra. Cus engendró a Nimrod, el cual llegó a ser el primero en la tierra en ser poderoso. Él fue valiente cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, como Nimrod, valiente cazador delante de Jehová. Y fue el principio de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Llegó a ser el primero en la tierra en ser poderoso. ¿Lo captaste? Como si algo lo transformara, como si él tuviera acceso a conocimiento que otros no tenían. Y esto es donde todo se conecta. En la llanura de Sinar, Nimrod construyó Babel, una ciudad, una torre, un intento de alcanzar los cielos. Génesis capítulo 11, versículos 3 a 4, registra. Y se dijeron unos a otros, vengan, hagamos ladrillos y quemémoslos bien. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de argamasa. Y dijeron, vengan, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya copa llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por miedo a que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ladrillos quemados, betún como argamasa, técnicas de construcción avanzadas, 70 años después del diluvio, y ya dominaban la ingeniería urbana. ¿De dónde vino ese conocimiento? Aquí está la respuesta que nadie quiere admitir.
del arca, de las esposas, de Noé, de Matusalén, de Enoc. Tradiciones judías preservadas en el Midrash Tanchuma sugieren que Nimrod encontró vestiduras de Adán, pasadas a través de generaciones, que daban poder sobre animales. Otras tradiciones hablan de escritos grabados en piedra que sobrevivieron al diluvio, pero la explicación más simple es esta. La ciudad de Enoc fue enterrada, pero nunca olvidada. Sus principios, sus técnicas, su estructura fueron transmitidos, oralmente, por escrito, a través de las mujeres que entraron en el arca. Y cuando las aguas bajaron, lo primero que hizo la humanidad fue reconstruir. No era progreso, era recuperación. El diluvio debería haber borrado todo, pero 70 años después, estaban construyendo torres que alcanzaban los cielos. El reinicio falló. Génesis capítulo 11, versículo 6, registra algo perturbador. Cuando Dios vio la torre de Babel, Él dijo: «He aquí, el pueblo es un solo pueblo, y todos tienen un mismo lenguaje. Y esto es lo que comienzan a hacer, y no habrá delante de ellos limitación alguna, para hacer todo lo que se propongan a hacer». Léelo de nuevo. No habrá limitación alguna para hacer todo lo que se propongan a hacer. Dios no estaba preocupado por la altura de la torre. Estaba preocupado por lo que la humanidad podría lograr si permanecía unida. Y aquí está lo que esto revela. El diluvio había fallado en borrar el conocimiento. Entonces Dios usó otra estrategia: fragmentación. Génesis capítulo 11, versículo 9. Por eso se llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Confusión de lenguas, dispersión forzada, pero espera, no para castigar. Para proteger. Proteger a la humanidad de sí misma, porque el conocimiento que había sobrevivido era demasiado poderoso para ser manipulado por una humanidad moralmente inmadura. Y aquí está la evidencia de que el reinicio falló. Los megalitos. Göbekli Tepe, en Turquía. 12.000 años atrás, según datación por carbono. Pilares de piedra de hasta 20 toneladas, organizados en círculos, cubiertos con relieves de animales. Construido por personas que supuestamente eran cazadores-recolectores primitivos. Pero los cazadores-recolectores no mueven bloques de 20 toneladas. Ahora mira esto. Las pirámides de Egipto. 4.500 años atrás. Bloques de hasta 80 toneladas. Encajados con precisión milimétrica, alineados con constelaciones estelares. Y entonces tienes Baalbek, Líbano, bloques de piedra de 800 toneladas. La piedra tallada más grande jamás movida por humanos en la antigüedad. ¿Cómo? La respuesta académica es trabajo, tiempo, ingeniosidad. Pero hay otra respuesta: memoria. Memoria de técnicas que vinieron de antes del diluvio, pasadas a través de Noé, fragmentadas en Babel, preservadas en diferentes culturas. Y aquí está el patrón que necesitas ver. Cada civilización antigua tiene sus historias de dioses o seres sabios que enseñaron construcción, astronomía, agricultura, escritura. Los sumerios hablan de los Anunnaki que descendieron de los cielos y enseñaron las artes de la civilización. Luego tienes a los egipcios. Ellos hablan de Thoth, el dios de la sabiduría, identificado por algunos con Enoc, el escriba de los dioses que trajo conocimiento. Y los griegos preservaron la historia. Prometeo, que robó el fuego de los dioses y se lo dio a los hombres. Castigado por revelar secretos divinos. No son historias aleatorias.
Son fragmentos de una memoria colectiva, la memoria de cuando la humanidad tenía conocimiento avanzado. Lo perdió y luchó por recuperarlo. Y entonces descubres algo perturbador. El libro de los Jubileos, capítulo 8, versículos 3 a 4, describe cómo Noé dividió la tierra entre sus 3 hijos. Sem recibió el centro, incluyendo Jerusalén. Cam recibió el sur, incluyendo África y partes de Mesopotamia. Jafet recibió el norte y oeste, incluyendo Europa y partes de Asia. Pero el versículo 9 registra algo crucial. Y Cam vio la tierra del Líbano hasta el río de Egipto, que era agradable. Y él no fue a la tierra de su herencia al sur del mar, y habitó en la tierra del Líbano, este y oeste. Cam invadió territorio que no era suyo. Y allí, sus descendientes construyeron las mayores civilizaciones postdiluvianas: Egipto, Canaán, Babilonia. ¿Coincidencia o acceso privilegiado a conocimiento preservado? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 6, recuerda: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo de entonces pereció, pero el conocimiento no. Se filtró a través de las esposas, a través de Matusalén, a través de Noé. Fue fragmentado en Babel, dispersado por todas las naciones, y resurgió en templos, en pirámides, en zigurats, en megalitos. El reinicio fue incompleto, y es por eso que estás aquí, buscando respuestas, sintiendo que hay algo escondido, algo borrado, porque lo hay. Los nombres de las esposas fueron removidos. Los 366 libros de Enoc fueron perdidos, excepto fragmentos. La ciudad de Caín fue enterrada. El conocimiento fue fragmentado, pero no fue destruido. Está aquí, en las ruinas que los arqueólogos aún desentierran, en los mitos que todas las culturas comparten, en los textos que fueron prohibidos pero sobrevivieron, y en las preguntas que ahora no puedes dejar de hacer. ¿Qué más fue escondido? ¿Cuánto más existe más allá de lo que nos contaron? ¿Y por qué estas historias fueron consideradas demasiado peligrosas? El viaje más allá del Edén no terminó, solo comenzó, y ahora tienes una elección. Puedes cerrar este texto y fingir que no leíste nada. Volver a la versión simplificada, a las historias que todos conocen. O puedes empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Sobre qué más fue escondido? ¿Sobre quién decidió lo que deberías saber? ¿Sobre lo que está enterrado esperando ser descubierto? Acabas de dar el primer paso. ¿Cuál será el segundo?